Infierno en la zona fronteriza. Migrantes, lobos y sangre en la frontera de E.U.U. y México. El desierto de Sonora no perdona la debilidad. De día, un calor sofocante. De noche, un frío que cala hasta los huesos. Pero mucho más aterradores son los vientos que traen ecos de dolor y súplicas de ayuda, que ya no pertenecen a los vivos. Cuando el atardecer tiñó el cielo de un naranja sangriento, él salió de la espesura de los matorrales de mezquite, sucio, cubierto de espinas y cicatrices, como si acabara de salir del infierno. Su respiración era pesada, su pecho se agitaba por la tensión, y sus ojos, una vez humanos, brillaban con un depredador fulgor ámbar. Aún recordaba su nombre, Mateo. Pero del hombre en él solo quedaba una sombra. Lo arrojaron de los remolques de migrantes cuando empezó a retorcerse en convulsiones. Pensaron que estaba enfermo, pero la enfermedad era otra, antigua como la tierra misma. Una maldición transmitida por una mordida, como la peste. Alguien en el grupo estaba infectado. Quizás aquella mujer que gritaba por las noches y ocultaba sus heridas bajo una manta. Ahora está solo, cazando por instinto, conteniendo a duras penas a la bestia en su interior. Pero la frontera sur de E.U. se ha convertido en el escenario de algo mucho más terrible que el narcotráfico o la migración ilegal. Por un lado, patrullas armadas y la caza de criaturas. Por el otro, aldeas calcinadas, cuevas malditas y manadas de hombres lobo que avanzan desde el sur, como un antiguo ejército de la oscuridad. Esta noche, Mateo no se contendrá. En el horizonte, camiones que transportan personas. Huele la sangre. Entre ellos está la que lo mordió, la Alfa. Su nombre es la Reina, y ella ya sabe que él va en camino. Mateo se detuvo en una colina, observando la caravana de camiones que se acercaba. Podía sentirlos, no solo los olores de los cuerpos humanos, sino también la presencia fétida y pegajosa de otros como él. El corazón le latió más rápido. Sus garras comenzaron a atravesar la piel de sus dedos. Su columna se arqueó en una dolorosa premonición de la transformación. Pero contuvo el aullido del lobo. La gente en los camiones no sabía a dónde los llevaban. Les decían, a una vida mejor, a la libertad. En realidad, los transportaban como carga viva a los estados del norte, donde laboratorios clandestinos realizaban experimentos con los infectados. Algunos de los que estaban en los contenedores ya estaban infectados, mordidos por hombres lobo en el sur, pero aún no habían despertado. Los llevaban a la selección. El camión se detuvo en un puesto de control improvisado. Solo unos pocos hombres armados con linternas y sensores de calor. Uno de ellos, un guardia corpulento con un parche negro en el ojo, se acercó al conductor. ¿Todo tranquilo?, preguntó, sin apartar la vista de la caja del camión. Sí, gruñó el conductor. Solo un par de nerviosos. Chillan. En ese momento, Mateo ya estaba debajo del camión. Se movía con la velocidad de un rayo, como una sombra, usando las débiles vibraciones de la tierra para distinguir los pasos y las siluetas. El olor de la Alfa le golpeaba las fosas nasales, provocando destellos de dolor y odio. Los recuerdos volvían en fragmentos. El bosque nocturno, los gritos, un espantoso ritual bajo la luna llena. El rostro de ella, pálido como el de un muerto, y sus ojos sin pupilas, como las profundidades del infierno. Se aferró al metal del enganche trasero, y el camión tembló. La gente dentro entró en pánico. Uno gritó. Los guardias se tensaron. «¿Qué demo?», comenzó uno, pero no pudo terminar. De debajo del camión salió Mateo. Ya no era un hombre. Sus músculos se hincharon, la piel se rasgó, dando paso a un espeso pelaje negro. De su hocico goteaba saliva. En un salto, se abalanzó sobre la garganta del primer guardia, desgarrando carne y huesos. Al segundo le aplastó el cráneo con un golpe de su zarpa. Los demás no tuvieron tiempo de reaccionar. Era demasiado rápido. La gente en el camión gritaba. Arrancó la puerta de la caja.
Desde dentro salieron migrantes aterrorizados, algunos saltando al suelo, otros arrastrándose. Entre ellos, ella, la reina. «Hola, cachorro», susurró ella en un español perfecto, saliendo de la profundidad del furgón. Su piel estaba cubierta de tatuajes antiguos, su rostro desfigurado por cicatrices, pero en sus ojos danzaba el poder. «¿Creíste que no te sentiría?». Mateo gruñó. Chocaron en un salto, como dos relámpagos. El impacto fue tan fuerte que el camión volcó de costado. La arena se levantó en una columna, jirones de pelaje y sangre volaron en todas direcciones. Ella era más fuerte, más experimentada. En cada uno de sus movimientos se sentía una gracia cruel. Pero Mateo era furia. Ya no quería vivir. Quería matar. A sí mismo, a ella, a todos. Una y otra vez clavaba sus garras en su carne. Ella respondía con mordiscos, gruñidos, golpes que le sacaban el aire de los pulmones. «¿Crees que puedes detenernos?», susurró ella, aplastándolo contra el suelo. «Somos millones, ya estamos entre ustedes. Sus ciudades se convertirán en nuestros pastizales». «Entonces, empezaré. Contigo», graznó Mateo y le clavó las garras directamente en el pecho, desgarrando la carne hasta el corazón. Ella aulló. Alrededor del camión se levantó un aullido inimaginable. Desde lejos, desde el lado de la frontera, respondieron otros. Hombres lobo. Mateo apenas tuvo tiempo de darse la vuelta. Una docena de figuras se acercaban por las dunas, algunas en una forma semitransparente, otras completamente en su forma animal. Pero a todas las unía una cosa: los ojos, sedientos, llenos de oscuridad. Se puso de pie, respirando con dificultad, limpiándose la sangre. La reina todavía se retorcía en el polvo, pero su fuerza se desvanecía. Él solo había comenzado la guerra. Ramil no sabía cuánto tiempo había pasado. Caminaba, tambaleándose, a través de campos silenciosos, dejando un rastro de sangre. El cielo se teñía de un gris acerado con el amanecer, y eso lo hacía sentir aún más frío. Su cabeza zumbaba como si la hubieran golpeado con un mazo, pero la esencia bestial en su interior comenzó a susurrar, insistente, malévola, ronca. Quería salir. No le había bastado. En el horizonte apareció un poblado, varias casas rodeadas por una valla, con una solitaria torre de vigilancia. En la puerta había dos hombres con fusiles automáticos. No notaron de inmediato al exhausto Ramil, pero cuando uno de ellos apuntó con su arma y gritó: «¡Alto! ¿Quién va?». Ramil levantó las manos, pero su cuerpo temblaba. Quería advertirles, decirles que no era peligroso. Todavía no era peligroso, pero su lengua no le obedecía. Solo logró decir con voz ronca: «No, no estoy solo». Los guardias se miraron. Uno se acercó, el otro lo mantuvo a punta de pistola. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién no está solo?». Ramil levantó la vista. Su mirada era inhumana. Está dentro de mí». Unos segundos después, su cuerpo comenzó a temblar, y el crujido de los huesos resonó sobre los campos. Los gritos de los guardias fueron breves. Desde detrás de la valla se oyeron disparos. Cuando el poblado quedó en silencio, entre las ruinas ensangrentadas se erguía algo, enorme, con pelaje hirsuto y restos podridos de ropa humana. En su hocico había una mano de alguien. Respiraba con dificultad, como si sufriera, pero un minuto después, la bestia levantó la cabeza y aulló. No de dolor, de triunfo. Sabía que esto era el comienzo. El virus que le transmitieron en el campamento de migrantes no solo lo convertía en hombre lobo, borraba la humanidad, destruía el control. Y ahora él era un portador libre. Era el paciente cero. En todos los canales de noticias saltó la alarma. Los cruces fronterizos comenzaron a cerrarse. Informes de ataques de mutantes llegaban no solo de Europa, sino también del sur de Rusia, de Kazajistán, del Cáucaso. La gente desaparecía. Grupos enteros de migrantes desaparecían sin dejar rastro.
dejando tras de sí solo rastros de sangre y cuerpos mutilados. Ramil, habiendo perdido definitivamente los restos de su cordura, se dirigía hacia la ciudad. Lo sentía. Allí, en las profundidades de la metrópoli, estaba lo que lo atraía. El instinto de la bestia lo arrastraba hacia donde vivían otros como él. Manada, resonaba en su cráneo. Te estamos esperando. ¿Qué estáis haciendo aquí? La voz de María temblaba mientras miraba al hombre alto con capucha que estaba de pie contra el fondo de la casa en llamas. ¡Salvándote el culo!, se burló él, arrojando un trozo de tabla al fuego. Aunque, quizás, me estoy esforzando en vano. A juzgar por tu expresión, ni siquiera te has dado cuenta del infierno en el que te has metido. María bajó la vista hacia sus manos temblorosas, cubiertas de hollín y arañazos. ¿Tú no eres del campamento? No. Se giró de lado, y la luz de la luna iluminó parte de su rostro. Una profunda cicatriz le cruzaba el pómulo, y sus ojos brillaban con una extraña luz ámbar. Soy de los que saben lo que se acerca. ¿A qué te refieres? María se acercó, pero un aullido repentino en algún lugar del valle la hizo detenerse. Él levantó un dedo. Escucha, esos no son chacales, no son lobos, son otra cosa. Ella tragó saliva con dificultad. ¿No querrás decir que todas esas historias son ciertas? ¿Por qué crees que el ejército huyó? El hombre frunció el ceño. No huyen de la gente, huyen de ellos. ¿Quiénes son ellos? Él la miró a los ojos. Hombres lobo, no los de las películas. Estos son más antiguos, más hambrientos, y ya están entre nosotros. Como para confirmar sus palabras, desde detrás de la colina se oyó un rugido inhumano, y contra el fondo del fuego se movió una figura alta, bestial, pero bípeda. María retrocedió. ¿Qué hacemos? ¿Sobrevivir o morir gritando? El hombre se quitó el rifle del hombro y se lo pasó a María. ¿Sabes disparar? No, aprenderás en 2 minutos, o no aprenderás nunca. De la sombra salieron otros 3, una adolescente con chaleco antibalas, un hombre mayor con una cruz tallada en la frente y un joven silencioso de ojos negros. Sus rostros estaban llenos de miedo, pero en sus ojos ardía la determinación. «Este es mi grupo», dijo el hombre. «No huimos, cazamos». María los miró, luego al campamento en llamas y, a pesar del horror, asintió. «Entonces llevadme con vosotros». Él sonrió burlonamente, asintió y dijo bruscamente: «Bienvenida al infierno, María». ¿Has oído eso? La voz temblaba como las hojas al viento. No era un humano, hay algo ahí fuera. Alex no respondió. Se levantó lentamente, mirando hacia la puerta. Afuera se oyó un crujido, como si alguien hubiera pisado una botella de plástico o un hueso. «Cierra las cortinas», susurró, «y no hagas ni un ruido». «Alex, ¿son ellos otra vez?» La voz de Eva sonaba casi infantil. Se apretó contra él, agarrando su mano. «Pensé que nos habíamos ido de allí. Nos fuimos». «Están por todas partes, Eva», dijo él con frialdad. «Ya no es allí. Ahora es en todas partes». Afuera, otro crujido. Alguien o algo se movía justo en el umbral. «Salid». La voz estaba distorsionada, como si un hombre y una bestia hablaran al mismo tiempo. «Sabemos que estáis ahí. No nos obliguéis a entrar por la fuerza». «¿Has oído eso?», apenas pudo decir André, palideciendo. Era una voz, pero como si rechinara por dentro. «No hagáis ni un ruido», siseó Alex sacando una palanca oxidada de detrás del armario. «Todavía pueden irse si piensan que la casa está vacía». Pero las puertas no resistieron. Con un estruendo, una hoja de la puerta voló hacia adentro, y en la casa entró algo alto, con el rostro desfigurado, una boca sin labios y ojos como frutos podridos y húmedos. «Bienvenidos a casa», graznó. «Es hora de volver a la manada». Como por una señal, de la oscuridad comenzaron a salir otros.
Sus cuerpos parecían una amalgama de huesos, piel y viejos uniformes militares. Refugiados, pero ya no del todo humanos. Aquellos que no sobrevivieron, pero se quedaron. Alex fue el primero en lanzarse, clavando la palanca en la garganta del más cercano. Eva gritó. André golpeó con una silla la cabeza del segundo, pero este solo siseó. La lucha comenzó en la estrecha sala de estar, entre iconos, hollín y alfombras viejas. «¡No nos iremos!», gritaba Alex, defendiéndose una y otra vez de las garras. «No somos carroña, no somos carne». Pero las criaturas no retrocedían, estaban muertas, hambrientas, y parecían moverse no por comida, sino por venganza, por la memoria. «¡Alex!», gritó Eva cuando uno de ellos la agarró por el pelo. Se oyó un disparo. Uno. De la habitación salió el mismo anciano que les había dado cobijo. En su rostro, una mueca de tristeza. «Pensé que tendríamos un poco más de tiempo», dijo, «pero nos han encontrado. Demasiado rápido». «¿Quién diablos es usted?», graznó Alex, cubierto de sangre, pero aún en pie. «Soy uno de los que sobrevivieron en la zona negra», respondió el anciano, «pero no me alejé de ella. Esta plaga no es un virus, no es una maldición, es una llamada, y suena para todos los que una vez cruzaron la frontera». Levantó la escopeta. «Váyanse, mientras aún puedan». «¿Y usted?». «Yo ya no estoy con ustedes. Llevo mucho tiempo entre ellos, solo que no me permitía olvidar quién fui». Dio un paso hacia la oscuridad y cerró la puerta tras de sí. El silencio se apoderó de la casa. Solo tras las paredes se oía de nuevo un aullido. Prolongado, hambriento, insaciable. «Tenemos que movernos», dijo Alex, abrazando a Eva. «Antes de que oscurezca, mientras todavía seamos humanos». Y salieron hacia el atardecer, hacia donde comenzaba el camino, pero donde hacía mucho que no había salvación. «¿A qué te refieres?», susurró Alejandro, abrazando al niño empapado hasta los huesos. Su voz temblaba de miedo e incredulidad. «Lo oí». Gustavo miró a su alrededor y bajó la voz. «Allí, en el bosque. Algo se llevó a nuestro vecino por la noche. Te juro que oí sus gritos». Alejandro se levantó lentamente, completamente tenso, como si su piel sintiera que el viento no solo traía lluvia, traía el olor a hierro, el olor a sangre. «Tenemos que salir de aquí, ahora mismo». En ese momento, en las afueras del campamento, se oyó un grito desgarrador. Los migrantes corrieron presas del pánico. Alguien gritaba sobre un monstruo, alguien rezaba. Alejandro, agarrando a su hijo de la mano, corrió hacia el camión donde se escondían las mujeres con niños. «¡Todos adentro! ¡Rápido!». De la niebla que se espesaba entre los árboles, salió una figura, alta, encorvada, con un hocico alargado. Parecía olfatear el aire. Sus ojos brillaron con un color escarlata. «¡Un lobo!», gritó alguien. «¡Es un lobo! ¡Un hombre lobo!». La figura saltó. Un hombre con sombrero cayó con la garganta arrancada. La sangre empapó la tierra. Cundió el pánico. Alejandro empujó la puerta del camión. «¡Seguidme!», gritó. «Adelante, hacia la carretera». Gustavo, levantando un cuchillo, se quedó para cubrir la retirada. «Vete, yo lo detendré». «No», gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. La bestia saltó, y ambos desaparecieron en un torbellino de dientes y gritos. La huida de los migrantes se convirtió en un caos. La gente corría en todas direcciones, hacia el bosque, hacia los barrancos, topándose con más sombras en las que respiraba la muerte. Pero el hombre lobo no mataba a todos. No. Él elegía, buscaba a alguien, y sabía que Alejandro no era un simple refugiado. Su sangre olía diferente. «¿Estás seguro de que quieres ir allí?», preguntó Artyom, apretando una venda ensangrentada entre sus dedos. «Ni siquiera sabemos quiénes son». «Debo hacerlo», graznó Kir, limpiándose la sangre de la mejilla. «Si lo que dijo es verdad,
allí hay otros. ¿Como tú?, susurró Sasha, mirándolo con recelo. Kir asintió. En todo el tiempo que había luchado contra la maldición, no había encontrado a nadie que se pareciera ni un poco a él, ni uno solo que pudiera entender lo que era oír susurros en la cabeza, sentir cómo la bestia se alzaba desde dentro. Si alguien había sobrevivido a la infección, debía encontrarlos, o destruirlos. Por la mañana llegaron a un acantilado. Abajo se extendía un poblado en ruinas. El viento arrastraba polvo y restos de ceniza por las calles. En el centro, una iglesia negra de cuyas ventanas emanaba una luz verde. «Están aquí», dijo Kir con voz ronca. «Huelo su olor». «¿Qué hacemos?», preguntó Sasha en voz baja. «Vosotros os quedáis aquí», ordenó. «Solo, todavía soy humano. Si me destrozan, podréis huir. Pero si pierdo el control, tened las armas listas». Descendió lentamente por la ladera, cada paso resonando con ansiedad. En la entrada del poblado había 3. Sus rostros estaban ocultos por capuchas, pero Kir reconoció el olor. Lo había sentido en sus sueños, el mismo veneno que tenía dentro. «Bienvenido a casa, hermano», dijo la voz de uno de ellos. «No soy vuestro hermano», espetó Kir. «¿Quiénes sois?» «Somos el principio. Tú eres un error. Tu sangre está corrompida. Nosotros somos puros, completamente entregados a la bestia. Y tú dudas. Tienes miedo de lo que debes llegar a ser». «No tengo miedo», dijo Kir. «Simplemente no quiero ser un monstruo». Se rieron, y en ese momento, Kir comprendió. No les quedaba nada humano. Ni piedad, ni dolor, ni memoria. Solo hambre. Sacó el cuchillo. «Entonces muere, humano», siseó uno de ellos y se abalanzó hacia adelante. Los segundos se fundieron en un destello infernal. Garras, dientes, golpes. Kir se movía entre ellos. La sangre caía al suelo. Sentía cómo la bestia en su interior se desataba, queriendo tomar el control. Se lo permitió, por un instante. Su cuerpo estalló de dolor. Los huesos crujieron. El pelaje cubrió su piel. Aulló, y hasta el cielo pareció retroceder. Uno de los enemigos no tuvo tiempo de reaccionar. Fue despedazado. El segundo saltó, pero Kir lo atrapó en el aire y lo estrelló contra el suelo con tal fuerza que se oyó el crujido de un cráneo. El tercero fue más rápido. Mordió, profundamente, en el cuello. Kir aulló, pero en lugar de retroceder, agarró al enemigo por la mandíbula y se la partió por la mitad. Cuando todo terminó, Kir estaba de pie entre los cuerpos muertos, jadeando. Volvió a su forma humana, tambaleándose. Ertiom y Sasha se acercaron. «¿Tú sigues siendo tú?», preguntó ella con voz temblorosa. «Por ahora sí», graznó Kir, «pero la bestia se despierta más a menudo. No sé cuánto tiempo me queda». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Artyom. Kir levantó la vista hacia el horizonte, donde se veía humo detrás de los árboles. «Encontraremos la fuente de esta plaga, y si es necesario, yo mismo destruiré a los de mi propia especie». «Silencio», susurró Javier, pegándose a la pared de un edificio semiderruido. «Están cerca». «He oído como si alguien arañara la piedra», murmuró José, apretando su fusil. Sus ojos se movían de un lado a otro y el sudor le corría por las sienes. «No son ratas», añadió Manuel. «Son esas criaturas otra vez. No deberíamos haber venido aquí». Sobre ellos, en el segundo piso, se oyó un sonido pesado y húmedo, como si unas garras se clavaran en el hormigón. Javier levantó una mano y los 3 se quedaron quietos. En ese momento, desde el techo, como una gota de alquitrán negro, cayó una masa. El hombre lobo era enorme, con un pelaje quemado y andrajoso, como si alguna vez hubiera estado expuesto a la radiación o a quemaduras químicas. Su hocico crujía por los parásitos que se movían bajo la piel. Sus ojos brillaban con odio y sed. Cayó directamente sobre Manuel y lo destrozó, sin siquiera darle tiempo a gritar. «¡Fuego!», rugió Javier,
y una ráfaga de fusil derribó a la masa, pero solo la tumbó. La criatura, temblando, se levantó de nuevo, a pesar de las heridas abiertas. José lanzó una granada. Una explosión sorda sacudió las paredes, haciendo caer el yeso y destrozando los restos del monstruo. ¡Vamos! ¡Rápido!, gritó Javier, tirando de José por el cuello. Salieron corriendo, apenas a tiempo para esconderse detrás de unos escombros, cuando otro rugido resonó en el barrio. No uno, sino docenas. «¡Ya cazan en grupos!», susurró José. «Esto ya no es solo una infección. Es una rebelión», respondió Javier sombríamente. «Se están reuniendo. Están esperando algo». Desde lejos, desde la cima de una colina, un hombre alto con un abrigo negro observaba las ruinas de la ciudad. Sus ojos brillaban amarillos. Detrás de él había otros 3, todos en forma humana, pero con rasgos apenas perceptibles de depredadores. Uno de ellos habló. «¿Ha llegado el momento?» «Casi», respondió el líder. «Dejemos que la gente sienta la verdadera pérdida, que empiecen a tener miedo de verdad. Solo entonces atacaremos». Del cielo caía una lluvia gris. La ciudad se asfixiaba por la podredumbre, y dentro de las calles, donde antes se oían las voces de los niños y los ladridos de los perros, ahora susurraban y gruñían otros habitantes. «¿Estás seguro de que vendrá con nosotros?», preguntó Sergio, respirando con dificultad, escondido detrás de una pared rota y mirando a Esther. «No tiene elección», dijo Tomás bruscamente. «Si se queda, o se la comen o se la llevan como cebo. La llevaremos con nosotros. Al menos alguien debe recordar que no somos del todo bestias». Esther levantó la cabeza. Su voz temblaba. «Os he oído. ¿Creéis que soy inútil? ¿Que me sacasteis por un acto de conciencia?» «No». Oí cómo hablaban. Los de los ojos grises. Ellos buscan a alguien marcado con la señal de la sangre. Sergio palideció. «¿Sabes lo que eso significa?» «Significa», susurró ella, descubriendo su hombro y mostrando una extraña marca en la piel, como si estuviera quemada. «Que ya me han encontrado, y estáis en peligro mientras esté con vosotros». Se hizo el silencio. Tomás la miró con una mirada larga y penetrante. Luego asintió. «Entonces, con más razón vendrás con nosotros. No te entregaremos a ellos. Por nada del mundo». «¿Por qué estás tan seguro?» Esther se acercó. «¿Por qué te metiste? ¿Viste en lo que te estás convirtiendo?» «Lo sé», gruñó él. «Precisamente por eso me metí. Porque si me permito ser una bestia, entonces ya no soy un hombre. Y todavía recuerdo lo que es ser un hombre». Siguieron adelante. Calles destruidas, el viento arrastrando polvo y escombros, y gritos a lo lejos. El mundo no se derrumbaba de golpe, se pudría lentamente, como un cadáver. Detrás de ellos, aullaron. «Vienen», dijo Sergio. «Rápido». Tomás se dio la vuelta. En los tejados y las paredes se movían siluetas, altas, alargadas, con cráneos calvos y cuencas oscuras y vacías. Nuevos hombres lobo, mezclados con algo más. Esther se encogió, pero Tomás la cubrió con su cuerpo. «Yo los detendré. Tenéis 10 segundos para desaparecer en los túneles. Sergio, llévala al punto de evacuación». «¿Y tú?» «¿Yo?» Tomás sonrió, y en sus ojos se encendió un fuego. «Voy a mostrarles lo que es el verdadero terror». Se arrancó los restos de la camisa, y su piel se erizó. Los músculos se hincharon, las garras rasgaron sus dedos, los colmillos se alargaron. De su pecho salió un rugido que hizo estallar las ventanas. «¡Corre!», graznó, volviéndose hacia las primeras figuras que saltaban del tejado. «Yo me encargo del resto». El estruendo de los disparos ahogó el grito de la niña. El metal atravesaba la carne, el aire vibraba con el rugido de un motor destrozado. Por un instante, todo se detuvo. «¡Retirada!», gritó el sargento Rojas, agarrando a Carlos por el chaleco antibalas. «Todavía respira. No es humano». Carlos no se movía. Sus ojos estaban vidriosos. Observaba cómo la criatura,
ahora una completa monstruosidad, con un hueso torcido en lugar de brazo, escupía un trozo de varilla metálica y se levantaba de nuevo. Sus ojos ardían con un fuego blanco y su pecho se agitaba frenéticamente. «¿Qué demonios es?», comenzó Lemos, pero terminó la frase con un grito gutural cuando el cuerpo del hombre lobo voló hacia él. Con un solo movimiento, la criatura le arrancó la cabeza. Rojas disparó una ráfaga de su fusil directamente a la cabeza del monstruo. El cráneo se partió y coágulos de sangre salpicaron las paredes. La criatura retrocedió, pero no cayó. En su lugar, se rió, seca, desgarradoramente. «Yo, no, moriré», siseó, «hasta que sepa quién me traicionó». El silencio se apoderó del pasillo. «¿Quién diablos eres?», exclamó Carlos apretando un cuchillo. «Ya me conocías, una vez, pero entonces era humano». La voz de la criatura cambió, se volvió familiar. «¿Oficial Álvarez?», susurró María. La criatura asintió. Su piel comenzó a rasgarse de nuevo, y de allí salía otra carne, limpia, brillante. Ya no era una sombra, no era podredumbre. Estaba renaciendo. «Me quemaron vivo. Por esa chica», dijo, señalando a María. «Le creísteis a ella, no a mí». María palideció. Sabía de lo que hablaba. Entonces, un año atrás, acusó a Álvarez de violación. Fue suspendido y luego desapareció. Todos pensaron que se había suicidado. «¡Pero tú eras culpable!», exclamó ella. «Yo no mentí». El hombre lobo inclinó la cabeza. «Tal vez», murmuró. «Pero ahora eso no importa. He vuelto, y cada uno de vosotros pagará». Rojas, sin esperar el final, lanzó una granada térmica. La luz estalló, el aire ardió con calor, las paredes se agrietaron por la explosión. Pero cuando todo se calmó, no quedaba ni rastro de la criatura. Carlos se levantó con dificultad. «Ha desaparecido, pero no ha muerto. ¿Viste sus ojos?». María sintió. Temblaba. «Volverá, hasta que alguien admita su culpa. O hasta que lo matemos definitivamente», añadió Rojas. A lo lejos, tras las ventanas rotas, comenzaba un nuevo día. Pero en este refugio ya no había luz, solo un susurro. «Volveré». «¿A qué te refieres con quemaron la aldea?». Esteban agarró a Jorge por el cuello, mirándolo a los ojos. «A los que estaban infectados», respondió Jorge tranquilamente, a pesar de las manos en su cuello. «No podíamos arriesgarnos. La infección se estaba extendiendo demasiado rápido». Esteban lo empujó. Sus labios temblaban de rabia. En su pecho hervía una furia impotente. «Eran nuestra gente, Jorge. Podrían haberse curado». Ya no eran personas, eran portadores, y no teníamos tiempo. En ese momento, el silencio fue roto por un aullido prolongado. No uno normal, no de lobo, sino quebrado, distorsionado, como si alguien en su sufrimiento estuviera desgarrando el aire con sus cuerdas vocales. «Ya están aquí», susurró Paco, apretando un machete oxidado en sus manos. «Fue un error detenernos. Del bosque salieron dos. Uno era delgado, con brazos largos. La piel de su cara colgaba a jirones. Sus ojos brillaban con un fuego gris azulado. El segundo era macizo, como hecho de carne y piedra, con protuberancias óseas en los hombros y la mandíbula hundida en el pecho. «Dios mío», susurró Ana. «¿Son los que conocíamos?». Caminaban lentamente, de forma irregular. Sus movimientos eran convulsivos, pero en ellos se sentía una fuerza primitiva. Restos de humanidad, quizás en los gestos, en la mirada, en cómo uno de ellos levantó la cabeza, como si reconociera a Esteban. Es Miguel», exhaló. «No pienses», gritó Jorge, sacando un lanzallamas casero. «Ya no es humano». Apretó el gatillo. Las llamas se dispararon hacia adelante, inundando la penumbra gris con luz, y al instante envolvieron a una de las criaturas. La criatura aulló, giró sobre sí misma, pero no cayó. Al contrario, corrió, envuelta en llamas, directamente hacia ellos.
Paco, en el último momento, clavó el machete en el cráneo y cayó junto con el cuerpo. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sangre. Yo lo detuve. Era Miguel, seguro. Lo reconocí por la cicatriz en la nariz. La segunda criatura rugió y se abalanzó sobre Ana. Pero Jorge ya estaba allí. Disparó, no con balas, sino con una bolsa de ácido que ellos mismos habían preparado con productos químicos que habían conseguido. La criatura siseó, se retorció y se derrumbó, derritiéndose como el hielo. Si no hubiéramos estado preparados, comenzó Jorge, pero Esteban ya se alejaba, sin mirar atrás. Ya no se sentía parte de los supervivientes. No se sentía humano. Todo lo que quedaba era la venganza. Por Miguel, por la aldea, por los niños que había enterrado con sus propias manos, y por lo que él mismo se había convertido para seguir con vida. ¿Has oído eso?, susurró María, deteniéndose bruscamente y apretando la mano de Eduardo. Él se quedó quieto. En algún lugar en la oscuridad, detrás de las rejas oxidadas de un viejo almacén que se encontraba en las afueras del campamento, se oyó una inspiración ronca, casi animal. Luego, el chirrido de garras sobre el hierro. Ni un perro ni un hombre respiraban así. Eduardo se llevó lentamente la mano al machete que colgaba de su espalda. «Hacia atrás, despacio», murmuró. «¿Es eso?». María ya sabía la respuesta. En sus ojos se reflejaba el pánico y el dolor. Recordaba aquella noche en las montañas, cuando vio a esa criatura despedazar a la gente mientras intentaban escapar de un autobús volcado. Eduardo asintió, pero ya era demasiado tarde. De la oscuridad saltó una silueta, enorme, con ojos brillantes y un rostro distorsionado, en el que todavía se podían adivinar restos de rasgos humanos. El hombre lobo cayó justo delante de ellos, y el impacto de sus zarpas en el suelo fue como una explosión. El polvo se levantó en una columna. «¡María! ¡Corre!», gritó Eduardo, y se lanzó hacia el monstruo. La hoja del machete brilló, cortando el cuerpo de la criatura, pero ésta, rugiendo, golpeó a Eduardo en el pecho con tal fuerza que voló varios metros, estrellándose contra una valla metálica. «¡No!», gritó María, corriendo hacia él. Pero el hombre lobo no remató. Se quedó quieto, mirándola fijamente. Su respiración se aceleró, de su boca goteaba sangre. ¿La reconoció? «Tú», dijo la criatura con voz ronca. «Tú estabas en ese autobús». María retrocedió, su corazón latía como un loco. Hablaba, recordaba. «¿Quién eres?». «Yo era Manuel», susurró el monstruo, y en esas palabras había más dolor que ira. «Me infectaron. En el bosque. Yo no quería». Ella dio un paso atrás. Las lágrimas corrían por sus mejillas. De repente, un estruendo rompió la noche. Ráfagas de ametralladora, sirenas. Un grupo de militares irrumpió en el territorio del campamento, iluminando con focos y dando órdenes en español. «¡Abran fuego!», se oyó la orden de alguien. «¡No! ¡No estaba atacando!», gritó María, cubriendo a Manuel con su cuerpo. Pero era demasiado tarde. Las balas se clavaron en el cuerpo del hombre lobo, desgarrando la carne. Rugió, se abalanzó hacia quien adelante, arrancando el arma de las manos del soldado más cercano, arrojando a uno tras otro, pero las heridas eran mortales. Cayó de rodillas y miró a los ojos de María. «Perdóname por todo». Y luego, silencio. Su cuerpo comenzó a secarse rápidamente, volviendo a su forma humana. Eduardo sobrevivió, pero estaba gravemente herido. María guardó silencio durante mucho tiempo, sentada junto al cuerpo de Manuel, hasta que se lo llevaron. Los militares registraban la zona, encontrando cuerpos de migrantes, rastros quemados, jirones de ropa. «Ya no estamos solos», dijo uno de los oficiales. «Ya están entre nosotros». Y luego añadió, «Y esto es solo el principio». Afuera, una tormenta de arena rugía,
arrancando los últimos vestigios de vida de la tierra. Los bloques de hormigón de la pared temblaban, como si la propia tierra protestara contra lo que estaba sucediendo. En el búnker hacía un calor sofocante. El aire estaba estancado, impregnado de sudor, miedo y algo bestial. El hombre lobo sentía cómo su corazón latía más rápido. Pero no era por miedo, era rabia y hambre. ¿Cuántos filtros nos quedan?, preguntó el doctor Pires, jugueteando con el panel de instrumentos. 1, quizás 2 días, respondió Renato, un joven ingeniero que veía a un hombre lobo en persona por primera vez. Seguía mirando de reojo a Juan, como si temiera que se descontrolara en cualquier momento. Entonces tenemos 2 días para encontrar el generador en la estación este. El hombre lobo se levantó, lenta y firmemente. Su voz se había vuelto más grave, con un carraspeo que hizo que a Renato se le pusiera la piel de gallina. Eso está más allá de la zona 9. Allí habitan, comenzó Renato, pero Juan lo interrumpió. Sé quiénes están allí. Lo siento, no son humanos, son otros como yo, pero que se han olvidado de sí mismos. El doctor Pires suspiró profundamente. ¿Así que finalmente te has decidido a ir a por ellos? ¿Solo? Juan sonrió con una sonrisa lobuna. No, vosotros venís conmigo. Vosotros tenéis el conocimiento, y yo tengo los colmillos. Sin el otro, no somos nadie. Se movieron a través de las ruinas de la vieja ciudad, donde las casas vacías miraban con las cuencas de las ventanas como ojos muertos. En las paredes había señales de lucha, sangre, garras, fuego. El tiempo parecía haberse detenido. Solo el viento, un aullido y el sonido ocasional de pasos. «Alguien ha estado aquí hace poco», dijo Juan, deteniéndose junto a los restos de un camión volcado. En el capó, huellas de zarpas, grandes, profundas. «¿Esa no eres tú?», susurró Renato. «No, y eso es malo. Están cazando», dijo el hombre lobo levantando la cabeza. Sus fosas nasales temblaron. «Y están cerca». «¿Quiénes?», preguntó Lucía, su guía, que apareció de repente de entre las sombras. Apareció sin hacer ruido, como un fantasma. Los hambrientos, los que olvidaron que fueron humanos. Cuando llegaron a la estación, la noche ya había caído sobre la ciudad. En el cielo se arrastraba una luna rojo escarlata, siniestra y deforme. Juan la miró y gruñó. «Los está llamando. ¡Rápido! ¡Adentro!». Irrumpieron en la vieja central eléctrica. Dentro estaba oscuro, pero los sensores de Lucía parpadearon. «Hay alguien dentro. Movimiento». «No estamos solos», dijo Renato. «¿Qué hacemos?». «Escondeos, y yo me encargaré». Juan dio un paso adelante. Su piel comenzó a pulsar. Los huesos crujieron. Los ojos se llenaron de una luz ámbar. Se convirtió en una bestia. Desde las profundidades de la estación se oyó una risa. «Llegas demasiado tarde, hermano», siseó una voz. De la sombra salió otro hombre lobo, más delgado, con el hocico lleno de cicatrices. Detrás de él, 2 más. «Bastián», graznó Juan, «¿te has comido a los tuyos? Me he convertido en lo que nos crearon para ser, no un esclavo, un depredador. ¿Y tú? ¿Juegas a ser humano?». «Te mataré», rugió Juan. «Entonces inténtalo, pero que sepas, son más, muchos más, y la ciudad ya está infectada. Eres el último de los que todavía guardan a un hombre dentro, pero eso no durará mucho». Al segundo siguiente, se abalanzaron el uno sobre el otro. Un torbellino de garras, un crujido de huesos, un rugido sordo y gritos. La central eléctrica se convirtió en una arena. El horizonte, antes desértico, se iluminó con los reflejos del fuego. El campamento de mercenarios ardía como una hoguera gigante. La manada de lobos, rechazada, avanzaba lentamente, y esta vez en sus ojos no solo había furia, sino sed de venganza. Su líder, ahora herido pero aún en pie, levantó la cabeza y rugió de tal manera que el sonido quebró el silencio del desierto. «Entiendes que no somos simplemente monstruos.
graznó uno de los hombres lobo, acercándose al cuerpo yacente de Solano. «Somos lo que vosotros creasteis. Somos la respuesta». Solano levantó la cabeza con dificultad. La sangre goteaba de su barbilla. «Yo quería salvar a la gente». El hombre lobo sonrió con desdén. «¿Y la salvaste?» En el horizonte aparecieron figuras. No eran solo humanos, eran mutantes, híbridos, incluso otros hombres lobo, atraídos por el rugido de su dolor. El mundo estaba cambiando. Entre ellos caminaba una mujer con una túnica negra. En su rostro, una máscara hecha con el cráneo de un coyote. En sus manos, un colmillo del tamaño de un machete. Se acercó a Solano, se arrodilló y dijo en voz baja: «Ha llegado la hora del juicio final, devorador de pecados». La manada se quedó inmóvil. Incluso el viento se calmó. Todos miraban a Solano. «¿Quién eres?», graznó él. «Tu última redentora». Le clavó el colmillo en el pecho y el tiempo pareció detenerse. Un torbellino de arena se levantó, llevando consigo las cenizas del campamento quemado, y con ellas también ella desapareció. Solo quedó en el suelo un símbolo quemado, la huella de una zarpa atravesada por una cruz. Pero no era el final. En algún lugar de la ciudad en ruinas, un niño con ojos de lobo los abrió en medio de la noche, y en su pecho resonó una llamada, la misma con la que una vez llamó el devorador de pecados. Una bandada de cuervos se levantó de las ruinas, como si sintiera el caos inminente. La ciudad, que una vez se llamó Nueva Monterrey, era ahora un laberinto de metal, ceniza y sombras. Entre los edificios semiderruidos, nuevos amos. No obedecían ni a los humanos ni a los hombres lobo. Eran una tercera fuerza, los descendientes de los infectados. Su carne era ajena a la biología anterior y su mente estaba distorsionada por el virus del pecado gris, cuyos restos impregnaban la sangre de Solano. El niño de ojos de lobo llamado Diego se despertó en el sótano de una vieja iglesia. Su corazón latía al ritmo de un aullido que provenía de algún lugar de las profundidades de la ciudad. A su lado yacía una mujer, su madre, consumida, con heridas que no tenía ayer. Abrió lentamente los ojos y en ellos no había dolor ni amor, solo vacío. «¿Mamá?». Diego retrocedió, pero era demasiado tarde. La mujer siseó, levantándose en una curva antinatural. Sus huesos crujieron, su rostro se partió por la mitad como una máscara. Debajo había una criatura monstruosa. Se abalanzó sobre su hijo y fue partida en dos por un poderoso golpe de garras. Un hombre lobo con una armadura de cráneos carbonizados estaba en la puerta. Sus ojos brillaban de color azul. Miró al niño en silencio. «Eres su sangre y vendrás conmigo». «¿Quién eres?». «Una vez nos llamaron guardianes de la manada. Ahora solo somos supervivientes. Pero tú eres algo más». Se adentraron en la noche, dejando atrás la iglesia humeante. La manada de mutantes insurgentes seguía su rastro. Pero el niño tiene la sangre del devorador de pecados, y las viejas fuerzas están despertando. Y en las profundidades de la Tierra, en el búnker de la corporación Hecate Bioworks, algo más está despertando. Alguien a quien una vez llamaron Padre de todos los perros. Muy por debajo de la superficie, en un hangar cuyas bóvedas estaban inscritas con viejos mantras en latín, un hombre con una máscara de hierro observaba una cápsula pulsante. Dentro, un cuerpo enorme, como pegado con partes de diferentes monstruos, respiraba lenta y profundamente. Su sangre, oro líquido negro. Su corazón, el núcleo de una antigua maldición. Él fue el primero, el que una vez engendró tanto a los hombres lobo como a los infectados. Era padre y verdugo. «Estamos perdiendo el control», dijo un científico, apartándose del monitor. «El virus Epsilon ha mutado. Ya no es un hombre lobo, ni un humano. Es una forma primordial. Es un dios entre los perros», respondió el hombre de la máscara.
y lo convertiremos de nuevo en un arma. Mientras tanto, Diego y el guardián cruzaban las ruinas. Cada noche aquí era como una guerra. Se escondían, luchaban, mataban. El niño ya no temblaba ante los gritos. Sus uñas se ennegrecían y sus pupilas se volvían cada vez más rasgadas. Tenía sueños en los que alguien lo llamaba. En el sueño corría por una llanura negra, bajo una luna escarlata, y una voz susurraba: «Eres mi carne, eres mi continuación, eres la venganza». Llegaron a un asentamiento, los restos de la gente, cansados, agotados, quebrados. El guardián intentó negociar, pero era demasiado tarde. La gente no confiaba en los hombres lobo. Empezaron a disparar. Diego se encogió y gritó, pero no era el grito de un hombre. Era un rugido que hizo añicos las ventanas. 7 personas murieron en un segundo. El guardián lo detuvo, agarrándolo por los hombros. «¡Mírame a los ojos, cachorro!», rugió. «No debes convertirte en alguien como él. No eres un monstruo, hasta que tú mismo lo elijas». El niño se echó a llorar, pero la sangre de sus garras no desapareció. Por la noche, una manada de castigadores mutados irrumpió en el campamento. Antes eran soldados, ahora criaturas inteligentes que servían ciegamente a la voz bajo tierra. Diego luchó junto al guardián. Mataban, rápido, con furia, pero a uno de los mutantes no pudo rematarlo, porque éste susurró: «Tú eres nuestro hermano». Al mismo tiempo, en la cápsula, él despertó. Sus ojos se abrieron, y todo el continente se estremeció con un aullido. Comenzó una nueva noche, y este apocalipsis ya no será entre humanos y hombres lobo, será entre la sangre y el pecado. «¿Has visto eso?», exclamó Luna, con los ojos desorbitados por el terror. «No es un hombre, y no es una bestia». Raúl apartó la vista del lugar donde acababa de desaparecer la silueta. Sus dedos temblaban mientras apretaba el amuleto que colgaba de su pecho, un símbolo de protección heredado de su abuelo chamán. «Era un nahual», susurró, «pero algo no está bien en él. Está infectado, desfigurado». «¿Quieres decir que ha mutado?», Luna retrocedió. «¿Como los que atacaron el campamento?». Raúl asintió, mirando las manchas de sangre que quedaban de la masacre nocturna. Su escuadrón contaba con 20 hombres. Ahora, solo 6. Los demás habían sido despedazados o arrastrados a la oscuridad. «Estamos atrapados entre la maldición y los experimentos», murmuró. «Esta región se ha convertido en un campo de batalla entre fuerzas antiguas y la locura de los hombres». De entre los arbustos se oyó un crujido. Todos levantaron sus armas al instante. «¡No disparen!», dijo una voz débil. De la sombra salió un joven con un uniforme andrajoso. Su rostro estaba cubierto de magulladuras. En su hombro, una herida profunda. «Yo soy del grupo Intercepción Nocturna. Ellos nos aniquilaron a todos». «¿Quién es?», preguntó Luna, acercándose a él con un botiquín. «Pensábamos que estábamos cazando hombres lobo, pero ellos están entre nosotros, dentro». Se hacían pasar por soldados, científicos, incluso comandantes. Raúl intercambió una mirada con Luna. «¿Quieres decir que alguno de los supervivientes está infectado?». El joven se arremangó. Sus venas estaban cubiertas de líneas negras, como una telaraña en descomposición. «Me queda poco tiempo. Oigo voces. Me llaman. Dicen que en la sangre está la clave». Se levantó de un salto y se abalanzó sobre Raúl. «Mátame antes de que sea tarde, o los mataré a todos». Raúl, sin dudarlo, sacó un cuchillo y se lo clavó en el pecho al joven. Este inspiró con un estertor, en sus ojos brilló la gratitud, y su vida se apagó. Se hizo un silencio sepulcral. «Ahora sabemos a qué temer», dijo Raúl, limpiando la hoja. «La maldición no solo ha despertado, se ha mezclado con la sed de poder humana, y ahora no hay una sola bestia en los bosques, sino todo un ejército».
«Tenemos que encontrar la fuente», dijo Luna con firmeza, «antes de que sea demasiado tarde, y matarla, de una vez por todas». El siguiente objetivo estaba claro: el antiguo laboratorio de la corporación Hecate Bioworks, inundado y oficialmente destruido 10 años atrás. Pero según los datos de inteligencia, en su interior todavía funcionaba una fuente de energía autónoma. Y lo más importante, allí podría estar la matriz de la infección, el famoso contenedor cero, con el que todo comenzó. Raúl, Luna y los 3 supervivientes llegaron a la entrada al amanecer. A través de las grietas de la losa de hormigón se filtraba vapor, y desde el subsuelo llegaba un latido sordo, como si algo gigantesco durmiera en las profundidades. «Aquí huele a muerte», susurró Luna. «Aquí nació la pesadilla», respondió Raúl, «y aquí debe morir». Descendieron a los pasillos subterráneos, cubiertos de baba. A la luz de las linternas se veían sombras turbias. De los altavoces de las paredes se oían grabaciones de voces antiguas. Una voz femenina tarareaba una canción de cuna, que luego se interrumpía con un grito. En la sala central, junto a una piscina con un líquido oscuro y movedizo, ya los esperaban. 7. Eran humanos. Alguna vez. Ahora, máscaras de cuero fusionadas con cráneos, huesos que sobresalían de los hombros y ojos que brillaban con un color escarlata. Uno de ellos dio un paso adelante y dijo: «Bienvenidos a casa, Raúl. Eres nuestro hermano. En tu sangre está la clave». Raúl se quedó helado. Sus pupilas se contrajeron. En algún lugar de su pecho, una llamada familiar. En sus manos solo quedaba un mapa con las zonas de infección marcadas, un transmisor satelital roto y la vaga esperanza de que en las montañas de la Sierra de las Sombras, donde según los archivos de la corporación una vez se encontraba el laboratorio base de Hecate Bioworks, aún quedara la verdad, o al menos la posibilidad de poner fin a la pesadilla. «Este es el último punto», Raúl señaló la cima nevada. «Si las leyendas del vientre del lobo son ciertas, todo comenzó allí. Por lo tanto, allí debe terminar. ¿Y si no?». Luna se dio la vuelta. En sus ojos se reflejaba el cansancio. «¿Y si esta es solo una de las cabezas? Entonces la cortaremos, y seguiremos cortando, hasta el último aliento». El camino a las montañas fue un infierno. Los perseguían. Ni una palabra, ni un grito, solo sombras y el olor a sangre arrastrado por el viento. Varias veces oyeron a alguien caer por un precipicio, susurrando antes de caer algo parecido a una oración en la que el nombre de Dios había sido olvidado hacía mucho tiempo. Y allí estaba, la entrada a una grieta, oculta tras salientes de hielo. «Es ella», susurró Luna. «El vientre del lobo». La cueva pulsaba con calor, aunque afuera rugía una helada. Dentro, las paredes estaban escritas con sangre, no fresca, pero que no había tenido tiempo de secarse, como si la propia carne de la tierra respirara aquí una ira ancestral. Raúl iba primero. Detrás de él, Luna. Los demás habían muerto en el descenso. «Detente». Luna lo detuvo, iluminando una pared. Había un dibujo, un hombre siendo despedazado por un lobo. Debajo, una inscripción en latín: Redemptio per sanguinem. Redención a través de la sangre. «Este es un lugar de sacrificio», susurró. «Aquí creaban híbridos. Más adentro de la cueva, luz artificial y una voz. Habéis llegado lejos, hijos del pecado». Ante ellos había un hombre, o lo que una vez fue un hombre. Cabello plateado, ojos completamente negros. En su pecho, la huella de una zarpa de lobo, grabada a fuego en la carne. «¿Quién eres?». Raúl levantó su rifle. «Soy el que vio en la maldición un camino hacia la inmortalidad. Fui el primero en aceptar la sangre del padre de los perros. Y soy el que os liberará del miedo. Vuestra evolución está aquí». Detrás de él, en cápsulas, se movían cuerpos, decenas,
cientos. En ellos se fusionaban rasgos de hombre, de bestia, y de algo completamente diferente, antinatural, blasfemo. «No eres un salvador», siseó Luna. «Eres un carnicero». «No, niña», dijo él con una sonrisa. «Soy un profeta». Raúl apretó el gatillo, pero no tuvo tiempo. Algo lo golpeó en el costado. Oscuridad. El grito de Luna. Un rugido. En el último instante, antes de perder el conocimiento, Raúl vio cómo las cápsulas comenzaban a abrirse y comprendió. No habían detenido la maldición. La habían despertado. Raúl dio un paso adelante. Dentro de él luchaban dos voces, el miedo humano y la atracción animal hacia el poder que emanaba de esas criaturas. Sentía cómo su pulso se sincronizaba con el bajo zumbido que provenía de las profundidades bajo el laboratorio. «No soy vuestro hermano», graznó. «Soy lo que os destruirá». Pero las figuras no se inmutaron. «Ya eres uno de nosotros», dijo la más alta de ellas, una mujer con un rostro mecánico de cuyo cuello salían tubos que se perdían bajo la piel desgarrada. «Simplemente aún no lo has entendido». «Idos al infierno», respondió Raúl. Sacó una granada de impulsos de su espalda y la arrojó al centro del círculo. La explosión derribó a 3, despedazándolos. Los demás rugieron. En ellos despertó la esencia animal. Raúl se transformó en ese mismo segundo. Su cuerpo estalló en músculos, los colmillos rasgaron sus labios, los ojos se llenaron de oscuridad. Se abalanzó hacia adelante, aferrándose a la garganta del mutante más cercano, desgarrando la carne y aplastando las vértebras. Luna cubría la retaguardia con disparos mientras una segunda oleada de monstruos se lanzaba desde los túneles laterales. Lucharon a muerte. 5 minutos, y toda la sala se convirtió en un infierno. La sangre corría por los escalones hasta la piscina de líquido negro, y ésta cobró vida. Algo antiguo y monstruoso, sellado en las entrañas de Hecate Bioworks, despertó con la sangre del sacrificio. «No deberíais haber venido aquí», susurró. «Ahora el mundo morirá». De la piscina se alzó una criatura, la encarnación del dolor, el miedo y la mutación. Tan alta como una torre, zumbaba y temblaba, como si millones de almas la estuvieran desgarrando desde dentro. Raúl se abalanzó sobre ella. Raúl saltó hacia arriba, clavando sus garras en la temblorosa carne del coloso. La criatura respondió con una ola de fuerza anómala. El aire tembló, y Luna fue lanzada contra una pared, rompiendo el hormigón. Raúl, aferrado al pecho de la criatura, comenzó a desgarrar tendones y cartílagos, abriéndose paso hacia lo que sentía que era el núcleo del mal, un coágulo que parecía un órgano latiendo como un corazón. Pero el monstruo no era solo carne, era un programa antiguo convertido en una pesadilla viviente. «No puedes matarme», se oyó desde sus entrañas. «Soy el genoma del miedo, soy la mutación primordial». Raúl rugió y activó el ciberimplante de su mano izquierda. La punta lanzó una púa de energía que atravesó el centro de masa de la criatura. Brotó sangre oscura y el gigante aulló de tal manera que las paredes resonaron. De los compartimentos subterráneos comenzaron a salir otros. Decenas, cientos de híbridos, los hijos de esta oscuridad. Algunos conservaban rasgos humanos, otros formas monstruosas. Luna, ensangrentada, apenas se levantó, apretando contra su pecho una mano mutilada. «¡Raúl! ¡Son demasiados!», gritó. Él estaba de pie, jadeando, sobre los restos ensangrentados del monstruo, mientras una nueva ola de horror se cernía a su alrededor. «Entonces me volveré peor que ellos», exhaló, «para terminar con todo esto». Su cuerpo comenzó a cambiar, de nuevo, como si un bloqueo genético que había reprimido toda su vida finalmente se hubiera roto. Su columna se arqueó, su caja torácica se hinchó, sus colmillos se hicieron del tamaño de dedos. Ya no era un hombre lobo, se había convertido en un avatar depredador de la misma maldición que la corporación había intentado clonar y utilizar.
Luna retrocedió horrorizada. Lo que estaba en las ruinas del laboratorio era Raúl solo de memoria. Su nueva forma se parecía más a una bestia con una columna vertebral metálica, ojos del color de la ceniza y venas pulsantes en las que bullía la energía absorbida del coloso asesinado. La manada de híbridos se detuvo. Instintivamente sintieron que ante ellos había un alfa de un nuevo tipo. Raúl rugió. Su grito resonó por las ruinas, haciendo que las paredes se derrumbaran. Saltó sobre la multitud. Los cuerpos volaban como si estuvieran hechos de arcilla. Aplastaba, desgarraba, los quemaba con una fuerza que él mismo no comprendía del todo. No era venganza, era purificación. No se detuvo hasta que el último mutante exhaló su último aliento. Cuando todo se calmó, Raúl estaba solo. Desfigurado, sangrando sangre negra, se volvió hacia Luna. Ella le apuntó con una pistola, pero sus manos temblaban. ¿Sigues siendo tú?, susurró. Raúl no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se adentró en las ruinas. Pasaron 3 semanas. En toda Sudamérica se registraron brotes de nuevas mutaciones. La gente desaparecía en las montañas. El ejército bloqueaba las fronteras. Alguien hablaba de un fantasma, un monstruo encapuchado que destrozaba patrullas nocturnas y desaparecía sin dejar rastro. En algún lugar profundo de las selvas del Amazonas, un viejo chamán, mirando en un cuenco con sangre, susurró: «La maldición ha sido liberada, y lleva el rostro de un hombre». La lluvia seguía golpeando las hojas negras. La manada de hombres lobo que cazaba a los migrantes fue aniquilada. El último de ellos, un antiguo alfa que exhalaba vapor por su hocico quemado, cayó cuando Carlos, con el pecho herido y la mirada semitransparente, le clavó un trozo de armadura oxidada forjada con los restos de una iglesia sagrada. María yacía sobre las rocas, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos. Carlos la sacudía por los hombros, por el pelo, le gritaba en la cara, pero todo era inútil. Solo la sangre, mezclada con la lluvia, goteaba de su barbilla en el charco que había debajo de ella. El silencio llenó la jungla. «No», graznó él. «María, te lo prometí». Su cuerpo temblaba. Sentía cómo en su interior volvía a hervir su maldita sangre, la entraña de lobo, desgarrándose para salir. Pero esta vez no dejó que la bestia tomara el control. Había pasado por la muerte, la sangre, la plaga y la maldición. Tenía que sobrevivir, aunque solo fuera por ella. En sus huesos se oyó un chasquido. La mutación intentó de nuevo salir a la superficie. Se tapó la boca con la mano para no gemir. A través de un estertor, se levantó con dificultad, tambaleándose. En el horizonte, el sol de la mañana salía lentamente. Los primeros rayos atravesaban la niebla. A lo lejos se veía el límite del campamento. Tiendas de campaña destrozadas, cajas vacías, señales de lucha, sangre, ropa esparcida. Pero no había nadie vivo, solo sombras. Carlos caminaba solo. Sus pasos eran irregulares, como si arrastrara consigo todo ese maldito infierno. Sabía que no era el final. La maldición de los hombres lobo no había muerto. Se había trasladado a él. Él era el último portador, el último testigo, y posiblemente el futuro monstruo. Y cuando desapareció en la niebla, en algún lugar lejano, al otro lado del río, se oyó el llanto de un niño, solitario, escalofriante, y en la oscuridad entre los árboles, 2 ojos dorados brillaron.